se le fue poniendo nombres de fantasía, reetiquetó en antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos. Cualquier sintomatología de ansiedad que no es correctamente canalizada, en el tiempo tiende a ir bajando el caudal energético de las personas y dejándolos en estados muy similares a la depresión. ¿Estamos ante la nueva pandemia en cuanto a los problemas mentales y emocionales? Estar adaptados a una sociedad enferma no es signo de salud. Nuestro invitado de hoy es médico, especializado en psiquiatría metabólica, con un nuevo enfoque revolucionario fuera de ese sistema farmacocentrista que descubrirás durante el episodio. El mito más importante que ha sido desmitificado en los últimos años tiene que ver con el entorno metabólico correcto se puede mejorar la salud mitocondrial, mejorar la salud de las neuronas, de nuestra glía, de los sistemas de neurotransmisión. Y muchas de esas patologías que tienen que ver con cerebros hiperinflamados empiezan a ser mucho más manejables. ¿Un tipo de personalidad sea más propenso a desarrollar un tipo específico de trastorno? Se desarrolla el fármaco antes que se describa la enfermedad. Tenemos este fármaco. ¿Qué enfermedad podemos crear o manufacturar y la podemos promover como su nuevo diagnóstico? Y ya tenemos el fármaco. Los estudios en general son entre 8, 12, 16 semanas. Lo que vemos en la realidad, pacientes que toman fármacos 20, 30, 40 años. Sin lugar a dudas que el principal factor... Familia imparable, hoy nos adentramos en el interesantísimo mundo de la psiquiatría y salud mental, tan fastidiada en esta sociedad moderna, con nuestro psiquiatra metabólico Ignacio 40. Conexión internacional que te va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona la mente, el cerebro, cómo se comunica con todo nuestro cuerpo, entorno y hábitos, además que profundizaremos en los problemas mentales y emocionales más comunes, posibles causas y estrategias a realizar. No te lo pierdas. ¿Estamos ante la nueva pandemia del presente o del próximo futuro en cuanto a los problemas mentales y emocionales? Yo creo que ese momento, si bien podemos hablar del futuro, yo creo que ese momento ya llegó, porque la idea de que miramos el futuro no solamente en la población adulta y vemos cómo han subido las tendencias y las estadísticas en términos de padecimiento mental, sobre todo trastornos asociados a la ansiedad y a los estados de ánimo tipo depresivos y consumo de sustancia, pero uno puede ver las nuevas olas con los niños, con patologías muy asociadas a adultos, patologías de tipo ansiosas y manifestaciones cognitivas con dificultades atencionales que si no se atienden y no se hace una buena prevención y promoción de la salud, estimo que van a tener una nueva ola, van a seguir incrementando esos números y engordando las listas de personas con padecimientos de tipo mentales. Wow. ¿Y en qué crees que está fallando el sistema convencional médico, digamos, a la hora de tratar estos tipos de problemas? Yo creo que llegamos tarde, creo que hay poca campaña en términos de prevención poblacional, pocas medidas, no es un tema sencillo, por supuesto, pero la salud está muy orientada a curar y muy orientada a intervenir farmacológicamente. Y lo que está ocurriendo ahora, al menos lo que yo veo en la casuística general y es mi observación, de que muchas de las patologías de tipo mentales que estamos viendo ahora tienen que ver con justamente cómo estamos viviendo, cómo nos estamos adaptando a los entornos modernos. Entonces de repente llegan personas que están teniendo problemas adaptativos a estos entornos, con pantallas, la alimentación, descanso, electricidad, ondas electromagnéticas, todo lo que nos rodea en este momento, y llegan al consultorio y reciben, sin toda esta valoración general, reciben un psicofármaco y desde el punto de vista al menos de la psiquiatría, que de todas maneras formamos parte de un sistema de salud global que responde de la misma manera, terminamos reaccionando con un fármaco o con un psicofármaco a problemas que se generaron en nuestra forma de vivir, esperando que eso nos dé una cura relativamente rápida, y no ocurre en general. Ya. Y sabemos que la conexión mente-cuerpo es bidireccional, ¿no? Pero ¿cuál consideras que suele ser más el origen o el detonante
de ese posible trastorno mental o emocional? ¿Es más desde la parte, digamos, de esa salud física, por llamarlo así, o directamente más por factores mentales directamente? ¡Hey! No te olvides de suscribirte, que tenemos episodios todas las semanas, dejarnos una buena reseña en Spotify para seguir creciendo y aportando, y compartir el podcast para ayudar a más personas. Emocional. ¿Es más desde la parte, digamos, de esa salud física, por llamarlo así, o directamente más por factores mentales directamente? Me cuesta responderte puntualmente en los términos en los que vos lo ponés, porque de la manera en la que yo lo trato de ver, digamos, son dos caras de la misma moneda, y si bien hay algunas personas en las que quizás algún elemento de índole psicógeno, vamos a decir, originado por algún rasgo de personalidad, por cuestiones que tienen que ver con una forma de estar en el mundo, con creencias limitantes, con su forma de pensar, con las cosas que le han ido ocurriendo, con experiencias, con situaciones traumáticas. Desde el punto de vista físico, yo lo veo justamente, lo veo como un sistema que se abraza de alguna manera. En ese sentido, hay muchas patologías que nacen, sobre todo a nivel más orgánico, más físico, por ejemplo, a nivel inflamatorio, a nivel hormonal, y termina afectando lógicamente la forma en la que nos comportamos, la forma en la que pensamos, la forma en la que nos conducimos en la vida. Por ende, creo que son las dos caras de la misma moneda, y está justamente en nosotros aprender a evaluar cuál predomina, pero nunca quedándonos con una visión reduccionista. Justamente la visión sistémica trata de ver que nosotros por ahí cerramos el ojo para abusar y para mirar una situación puntual, pero nunca debería ser eso la visión general. Eso es como poner el foco en una cuestión, atenderla, pero siempre hacer el zoom out y ver la situación global. Nosotros en la residencia no teníamos siempre esta indicación de descartar organicidad. Y el descartar organicidad en psiquiatría significa que descartar que la situación clínica no esté provocada por una afección orgánica. Hoy por hoy mi práctica, al menos yo trato de verlo de esta manera, ha evolucionado de una manera en la que yo trato de aliviar siempre el terreno de lo físico y de lo orgánico más puro y duro, para que nuestra psicología mejore. Al final del día hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que nuestra fisiología conduce nuestra psicología. Entonces, si uno está sin energía, se siente apático y cansado, probablemente no sea el día en el que más contento estés. Vas a estar un poco más abajo, vas a tener una conducta más conservadora. Por ende, creo que son las dos caras de una misma moneda, y está en la precisión clínica tratar de identificar en qué casos es notoriamente que lo físico está arrastrando a la parte psicológica. Uh-huh. Bueno, la típica, Ignacio, ¿nos quieren enfermos? Creo que hay algo de eso, sin caer en el terreno de la conspiranoia, pero con todo lo que está ocurriendo en estos días, en términos de noticias grandilocuentes, de cosas que pasan en Hollywood, que pasan en las grandes élites, y todas estas conversaciones que a mí me resultan muy difíciles de comprender, de entender y de darle un sentido en mi vida general, pero sí creo que hay una utilidad de que las personas no tengan esa autonomía, esa libertad individual, ese poder de decisión, de cuestionamiento, y en general tener, esto ha sido a lo largo de la historia, tener masas más calmadas, más aclimatadas, menos impetuosas, menos belicosas, es más fácil de manejar. Por ende, la enfermedad en todas sus versiones es una manera también de perder ese brío y ese potencial que tenemos para exigir, en definitiva, para demandar, para exigir más de nosotros, para avanzar en la vida. Por ende, mi respuesta, si te tuviera que decir una respuesta, yo creo que en general es sí. También tenemos que definir quién, pero entiendo que la pregunta apunta a esto más amplio. Hay una función y hay una utilidad en que no estemos del todo vitales y fuertes, vamos a decir. Uh-huh. ¿Y cómo podría afectar, por ejemplo, la personalidad en estos problemas o trastornos mentales, emocionales? Es decir, ¿hay, por ejemplo, algún tipo de personalidad que desarrolle o que sea más propenso a desarrollar un tipo específico de trastorno, por ejemplo? Mira, desde el modelo de los 5 grandes factores, que es uno de los modelos que a mí me gusta para apoyarme en lo que tiene que ver con los tipos de personalidad,
hay un rasgo que tiene que ver con el neuroticismo, y el neuroticismo está caracterizado justamente por estos elementos de volatilidad y alta sensibilidad a las emociones, vamos a decir, negativas o desagradables. Entonces, ante eventos, ante infortunios, ante desafíos, ante frustraciones, la respuesta emocional que tienen es mucho más marcada, es mucho más intensa y tiende mucho más al desborde emocional. Entonces, ese es un rasgo de personalidad que muchas veces está asociado a trastornos de ansiedad o síntomas de ansiedad, a negatividad, y si no es atendido, si no de alguna manera trabajado como para darle una canalización a esa negatividad, muchas veces eso termina afectando el estado de ánimo, lógicamente. Cualquier trastorno de ansiedad o sintomatología de ansiedad que no es correctamente canalizada, en el tiempo tiende a ir bajando el caudal energético de las personas y dejándolos en estados muy similares a la depresión. Wow, qué interesante. Y claro, ahora poniendo también esta pregunta en perspectiva, es un poco como que estos trastornos mentales o emocionales, digamos, ¿se nace o se hacen? Y también comparándolo con la propia etapa infantil, ¿no? ¿Es más propenso o cómo influye, ¿no?, esa etapa infantil, educación inicial, con una posible futura problemática en este aspecto? Tocás un tema para mí que es muy valioso desde el punto de vista profesional, pero también personal. Yo tengo una hija de 10 años y una hija de 2 años y medio, y los bebés, digamos, cuando uno ve realmente el nivel de dependencia, el nivel de contacto, el nivel de nurtura, el nivel de intervención que los padres tenemos y el nivel de influencia, hoy por hoy, con mi experiencia personal, te puedo decir de que la epigenética y la nurtura son de una preponderancia enorme. Nosotros, es un formato diferente del eterno dilema natura-nurtura. Lógicamente que es similar a lo que hablábamos de la parte psicológica o cognitiva y afectiva o biológica, y cómo esos de alguna manera son las dos caras de una misma moneda. El natura-nurtura o genética-epigenética es una danza constante. Venimos con ciertas predisposiciones, inclinaciones, tendencias en nuestra personalidad, y esto lo podés ver en las criaturas, en los niños, desde muy, muy temprana edad. Por ejemplo, este rasgo del neuroticismo se ve muy marcado en bebés o en niños que, por ejemplo, cuando tienen un golpe, cuando se caen, cuando algo los asustan y tienen la protesta, tienen el llanto, demoran mucho más tiempo en calmarse y quedan mucho más desregulados por más tiempo, por ejemplo. Y después también podés ver niños que son más bien más temerarios, más decisivos, más exploratorios, y que cuando se golpean, se caen, se asustan o tienen algún infortunio, alguna situación, algún accidente, el llanto o la protesta está muy circunscripta y siguen adelante. Y eso uno lo puede ver casi previo a mucha influencia de parte de los padres. Ya uno lo puede ver como un elemento que viene ya integrado como de fábrica. Pero al nivel de canalización, el nivel de acompañamiento que los padres, que el sistema educativo, digamos, que todas esas etapas iniciales tenemos para acompañarlos, gestión emocional, inteligencia emocional, elementos que tienen que ver con aprendizajes, valores, principios generales, ciertas conductas, enseñarles a explorar, un montón de todos estos elementos, yo hoy los juzgo centrales para ir desarrollando una buena salud mental y una salud que nos permita también confrontar con los inevitables desafíos de la vida para cualquier persona que quiera crecer y evolucionar en su propia vida. Por ende, creo que si me apurás, salvo digamos, en los bordes de la distribución, en los cuales la parte biológica con cuestiones cognitivas, con enfermedades de base, con cuestiones genéticas muy marcadas, la parte de nurtura es fundamental, y además es lo que está en nuestro poder, sobre todo, de modificar. Siendo un poco más estoicos, es justamente lo que está dentro de nuestra esfera de control, y son cosas en las que nosotros podemos intervenir en nuestras propias experiencias.
Así que siempre me tiendo a inclinar un poco más en la nurtura que la natura, pero es una danza constante. Lo que traemos, lo que nos vamos enfrentando y cómo vamos lidiando con eso. Qué bueno. ¿Qué 3 mitos de la psiquiatría o salud mental dirías que existen? O más, si conoces. En primer lugar, el mito más importante que ha sido debunked, digamos que ha sido desmitificado en los últimos años, y lógicamente como muchas de estas cosas no gana la prensa que debería, porque justamente va en contra de aquellos que nos quieren enfermos, vamos a decir, porque les reditúa, no porque el estar enfermo sea el objetivo principal, pero porque tienen un rédito. Tiene que ver con la teoría serotoninérgica, atrás de la cual se basó el diseño, el pretendido diseño racional de psicofármacos y de antidepresivos. Entonces, la teoría serotoninérgica es aquella teoría que conocemos todos, que la enfermedad mental, la ansiedad, la depresión, tiene que ver con un desbalance químico, con una monoamina, que uno le da un fármaco, ese fármaco viaja sin ser modificado exactamente hacia lo que está mal, lo corrige y, santo remedio, uno se estabiliza y su vida mejora. Ese es el mito principal, porque hay un montón de situaciones. Hay un paper que ha revisitado todos los estudios que se han hecho en relación a la serotonina y se llega a la conclusión de que esa teoría ya no se sostiene. El otro mito que deriva de ese primer mito es justamente la teoría de que existen las enfermedades mentales como tal, que se pueden etiquetar con un clúster de síntomas, y que con ese clúster de síntomas nosotros podemos definir un síndrome y que existe un fármaco que apunta a esos síndromes. De hecho, hay una historia muy interesante con el desarrollo racional o el pretendido desarrollo racional de psicofármacos, y es justamente que cuando empezaron a aparecer, cuando hacen su introducción a la población general, los psicofármacos, con la clorpromacina, allá por los años 50, si no me equivoco, se les llamaba a los psicofármacos en función de las vías que tocaban. Entonces eran inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, agonistas dopaminérgicos, antagonistas dopaminérgicos, inhibidores no selectivos de noradrenalina y serotonina, etc. Y con el tiempo se les fue poniendo nombres de fantasía, por los cuales nosotros creemos, lo tomamos como a prima facie, at face value, y lo que nosotros tomamos en definitiva es, se los reetiquetó en antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos. Es decir, entonces para el vulgo tengo síntomas psicóticos, tomo un antipsicótico, santo remedio. Tengo síntomas depresivos, tomo un antidepresivo. Entonces los nombres están muy curados, muy seleccionados para hacernos creer que justamente es lo que hacen, ¿no? La ansiolítico, la lisis de la ansiedad. Tengo ansiedad, me tomo esto, dejo de tener ansiedad. Y al final del día, este es el otro, podríamos llamarle también mito, que se desprende de este segundo, y que tiene que ver con que nuestras emociones nos están informando de lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, si nuestras emociones de alguna manera son anestesiadas, por supuesto que yo en esto no soy un médico, vamos a decir, entre comillas, naturista, que no uso fármacos y que los fármacos son el demonio. Bajo ningún punto de vista. Hay un montón de situaciones clínicas en las que hoy por hoy vivimos en entornos urbanos, vivimos en nuestras culturas, y muchas veces son necesarias la introducción. Pero incluso cuando es necesario la prescripción de algún psicofármaco, la idea de la prescripción racional es que sean transitorios hasta que la persona logra hacer la organización o la gestión de lo que, la valoración de lo que tenga que corregir, en lo que pueda ajustar, en lo que pueda mejorar en su vida cotidiana, e intentar a posteriori quitar, porque no hay estudios a mediano o largo plazo. Entonces los estudios en general son entre 8, 12, 16 semanas, y lo que vemos en la realidad es pacientes que toman fármacos 20, 30, 40 años, dependiendo cuándo hayan empezado.
Y mientras más tiempo tomaste un fármaco, más difícil es destitularlo, porque tus receptores se aclimataron, se acomodaron, se desensibilizaron. Entonces, cuando intentás quitar un fármaco, tenés que hacerlo de una forma muy lenta para evitar síntomas de abstinencia que la industria deliberadamente llama síntomas de discontinuación. Entonces ahí está, el diablo está en el detalle. Cuando vos sacás un fármaco y tenés sintomatología, el médico te dice, viste que todavía necesitabas el fármaco, lo vamos a reintroducir y lo vamos a reevaluar ahora dentro de 2 años. Entonces, listo, vos te quedas con el susto de que cuando lo quitaste tuviste una sintomatología muy desagradable y quizás lo hiciste muy rápido, quizás lo hiciste en un mal timing, quizás no era el momento correcto, quizás fue la elección incorrecta de dosificaciones. Y ahí hay otro elemento, si vos me dijiste que podía agregar alguno más, es como vamos a decir, una denuncia pública. Yo creo que existe dentro de los psicofármacos un diseño tramposo de que la dosis menor de cada fármaco puntual no es lo suficientemente baja como para que cuando uno la desmonta o la quita, la destitula, como se dice en medicina, cuando uno destitula esa última dosis, es un salto muy abrupto para la ocupación de receptores, es decir, para el efecto terapéutico que en teoría está haciendo, siempre es un salto muy abrupto, y ahí en la partecita final, así como cuando uno lo inicia, en la parte inicial uno tiene un gran efecto terapéutico, va teniendo ganancias marginales conforme va subiendo la dosis. Y cuando lo querés quitar, tenés no mucha sintomatología cuando empezás a desmontar desde un número muy alto, pero al final, la partecita final, la última milla, es la más difícil de quitar, y esa por ahí hay que extenderla por meses e incluso años para que no dé sintomatología. Por eso yo le llamo trampa por diseño, y creo que va a ser un tema en el que cada vez voy a hablar más, porque me parece importante en términos de divulgación y comunicación que eso esté presente. Y no me quería olvidar, y con esto cierro, porque mitos en psiquiatría y en psicología hay muchos, después lo podemos desarrollar en otra parte, en otra sección, pero es esto de nuestras emociones nos informan. Muchas veces nosotros estamos atravesando un duelo, una pérdida, estamos en una situación traumática o postraumática, estamos atravesando alguna situación de estrés agudo, nos ocurrió un robo violento, tuvimos una situación puntual, tuvimos una gran frustración, nos echaron del trabajo, perdimos un familiar, no sé, la cantidad de cosas que le pueden pasar al ser humano, y solamente mencioné 4 o 5 de por ahí muy llamativas, o un proceso de mudanza o cambio de trabajo, o un nuevo norte en mi vida profesional que necesariamente requiere de que yo esté un poco más tenso, un poco más ansioso, un poco más expectante, más alerta. Entonces, cómo yo gestiono esas emociones es muy importante, porque eso me va a ir dando información muy valiosa de cómo navegar mi entorno. Entonces, cuando uno usa fármacos, muchas veces justamente lo que se genera es, no se cura una patología, sino que se anestesia una sintomatología que se puede haber vuelto desagradable. Y lo que pasa es que después quizás pasan 2, 3, 4 años, la situación ya pasó, ya la resolví, ya mejoró, pero ahora tengo otro problema, que es quitar el psicofármaco en otro momento de mi vida, cuando las cosas me están yendo mejor. Y ahí es donde uno dice, pero si me está yendo mejor, no quiero quitar el fármaco porque me da miedo que justamente todo se desregule. Y ahí entramos como en ese perro que se muerde su propia cola. Sí, sí. Joder, se me estaba poniendo aquí la piel de gallina con el escenario tan perverso, ¿no? Que suena todo. Entonces, ¿podríamos decir que los psiquiatras convencionales, por así decir, están sobremedicando emociones humanas naturales, al fin y al cabo? Yo creo que sí, que estamos sobremedicando reacciones naturales. Y si vos te pones a fijar el recorrido del Manual Diagnóstico y Estadístico de Salud Mental, que es el DSM, que es como la Biblia que está hecho por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría de Estados Unidos, y ellos etiquetan todo, tenés 4 o 5 síntomas que configura esta enfermedad, etc. Entonces, es este razonamiento. X cantidad de síntomas,
se da este fármaco. Si se agregan estos otros 2 síntomas, si te falta 1 o 2 síntomas, quizás no tenés este diagnóstico, entonces estás bien, pero de repente esos síntomas te están molestando, te están afectando en tu vida cotidiana. Entonces siempre hay un fármaco, y muchas veces lo perverso o lo invertido de todo esto, el travesti que hay, digamos, la inversión que hay en el análisis de esto, es que muchas veces se desarrolla el fármaco antes que se describa la enfermedad. Es decir, tenemos este fármaco, ok, ¿qué enfermedad podemos crear o manufacturar y la podemos promover como una nueva gnosis, un nuevo diagnóstico, y ya tenemos el fármaco ahí a priori para salir al mercado y solucionar esa cuestión? Y yo lo entiendo porque está todo el sistema en contra por ahí del médico y del paciente en algún punto. El tiempo de consulta es un gran problema de nuestro sistema de salud, es decir, uno para meterse, como a mí me gusta decir, para ponerse las botas y meterse en el barro de la clínica, tenés que invertir tiempo, tenés que estar un buen rato con la persona, tenés que conocer sus intereses, tenés que conocer sus rasgos de personalidad, tenés que conocer qué le ocurrió, tenés que conocer cuáles son sus prioridades, sus principios, sus valores, tenés que conocer un montón de aspectos, sus antecedentes personales médicos, lo que le pasó, antecedentes de trauma, todo lo que son los antecedentes de la enfermedad actual en medicina, que cuando eso no ocurre, es mucho más, el incentivo está en, veo muchos pacientes en una hora, 3, 4 pacientes en una hora, le dedico 15, 20 minutos a cada uno o menos, sobre todo cuando son controles, ya ni me preocupo, ya cuando es un paciente que tiene más de 1 o 2 años, lo puedo simplemente, incluso ni siquiera venga a la consulta, le hago la prescripción de la actualización del fármaco y listo. Esa es una queja muy recurrente que tengo en mi consulta. Dice, ya ni me veía. Entonces uno deja de ser persona y uno deja de ser paciente. Es decir, uno deja de estar ocupado en resolver y simplemente uno se convierte en un mercader de fármacos. Y ese es un grito, digamos, que yo trato de poner siempre para mis colegas y demás, porque eso se vuelve una práctica nos vuelve muy nihilistas, nos vuelve muy desconectados y como diciendo, acá no hay nada para hacer, incluso con lo que yo llamo nihilismo terapéutico, es no creer que las cosas pueden verdaderamente mejorar. Entonces le doy el fármaco como una especie de actuación. Esto obviamente que yo estoy de alguna manera, no voy a decir caricaturizando, pero estoy marcando como un extremo, pero que se ve mucho. En el libro La sociedad intoxicada de Joan Ramon Laporte, que es un farmacólogo ahí catalán, y bueno, él muestra cómo ha sido la línea de crecimiento de la prescripción, sobre todo de benzodiazepinas y de antidepresivos, es decir, ansiolíticos y fármacos que pretenden curar o atacar o mitigar los síntomas de la depresión. Entonces, de alguna manera sí, estamos sobreutilizando, y acá voy a mencionar la célebre frase de Abraham Maslow: para aquel que tiene un martillo, todo problema luce como un clavo. Entonces, si yo no me profundicé en otras cosas de las que vos hablás habitualmente en tu podcast, las cosas que divulgamos habitualmente que tienen que ver con estilo de vida, descanso, actividad física, movimiento, cuidado del entorno lumínico, tu dieta de luz, que a nuestros ancestros no le hubieran tenido que decir nada, porque salían de la cueva y ya iban a estar conectados con la luz natural, iban a estar todo el día expuestos a la luz natural, y cuando la luz natural se acababa, bienvenida a la oscuridad natural. Entonces, esa desconexión de nuestros ritmos, pero son cosas que recién ahora están ganando momentum e inercia, y hay muchos psiquiatras, gracias a Dios, que se están sumando, que están, digamos, y profesionales de la salud en general, porque no es necesario ser psiquiatra para lidiar con la patología mental o con el sufrimiento mental. De hecho, creo que todo profesional de la salud, coach o persona que acompañe procesos de salud, de alguna manera, tiene que atender lo que le está pasando a la persona en términos emocionales, cognitivos y psicológicos. Lo haces por más que no tengas una intervención formada, vamos a decir, porque solamente escuchando, atendiendo, conteniendo y brindando soporte ya es una gran intervención desde el punto de vista
psicoterapéutico. Así que no sé si respondí tu pregunta porque me fui un poco. Sí, claro, no, muy buena, muy buena. Y bueno, ya la última de esta sección. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, se podrían revertir estos trastornos mentales o emocionales, digamos, de forma más natural? Porque entiendo que los psicofármacos al final tampoco es que lo estén revertiendo, sino lo están más bien parcheando, ¿no? ¿Hasta qué punto se podría revertir? No solamente ofician como un parche para la situación. Yo muchas veces hago la analogía de, por ejemplo, uno tiene una lesión de hombro y vos necesitas hacer una rehabilitación para recuperarlo, pero te está doliendo mucho. Entonces vos te tomás un analgésico, vas al kinesiólogo, vas al quiropráctico, vas a tu profesional, a traumatólogo, lo que fuera, para que te haga las maniobras y de alguna manera alivias ese dolor posterior o previo con algún analgésico, que no es algo que por ahí es algo, no estoy recomendando esa intervención porque muchas veces el dolor justamente nos informa de lo que no puedo hacer. Muchas veces tenemos la anestesia, sobreutilizamos una articulación y después empeoramos el problema. Eso es algo similar a lo que está ocurriendo. Entonces, en muchas situaciones incluso se empeora, no solamente no se emparcha, sino que se empeora la situación, sobre todo cuando no se hace a conciencia. Y revertir esa tendencia es difícil, mas no imposible, y te diría que es el eje de mi práctica clínica en mi profesión. Es uno de los ejes centrales, no alrededor del psicofármaco, sino de ofrecer justamente alternativas útiles, alternativas prácticas, alternativas concretas y tangibles, en muchos casos gratuitas para la persona, de implementar. Entonces, el tema es que cuando vos comparás hacerle una intervención a un paciente, levantate relativamente temprano, cuando recién sale el sol, exponete 15, 20 minutos, media hora, ¿por qué no?, a la luz del amanecer, 15, 20 minutos, media hora, ¿por qué no?, a la luz del atardecer, gestioná tu consumo de cafeína, tu consumo de alcohol, tu consumo de nicotina, hacete una caminata, cuida tu alimentación, cuida tus vínculos, tu tribu, tu comunidad cercana, cuida tus cinco personas que te rodean con más frecuencia. Todos estos elementos, y parecen intervenciones New Age y de poca monta, si lo comparás con un antipsicótico, con un estabilizador del ánimo. Entonces, uno tiene que ceder parte de esa sensación de jugar a ser Dios que te da prescribir un psicofármaco y modular la neurotransmisión de una persona. Porque son intervenciones que son muy potentes, las intervenciones de estilo de vida, pero uno tiene que genuinamente creer en ellas, porque si no terminás haciendo ¿qué? Tomar la medicación, tenés que bajar de peso, Esa termina siendo la intervención. Tenés que bajar de peso o tenés que caminar 3 veces por semana 30 minutos. Esa es la intervención clásica. Por ende, requiere de formación, requiere de atención, requiere de amor por la profesión y justamente de invertir el tiempo con cada paciente, y que esto sea una intervención individualizada para encontrarse con el paciente donde el paciente se encuentra, o la persona donde la persona se encuentra. No tratar de que el paciente haga todo el recorrido hasta lo que yo tengo para ofrecer. Qué bueno que hayas terminado en estos puntos, porque justo nos estás dando a entender tu enfoque, que es mucho más bonito del convencional. Y con esto también iba a aprovechar para preguntarte sobre tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue tu clic, digamos? ¿Qué ocurrió en tu vida que te hizo interesarte específicamente por la psiquiatría? Yo me formé en psiquiatría tradicional, la psiquiatría clásica, pero mi historia por mi interés sobre todo con la parte de la alimentación, la nutrición, estilo de vida. Comenzó como un interés personal mío, digamos, de cuando iba al gimnasio, tenía 13, 14 años, jugaba al básquet, jugaba al fútbol con mis amigos, al tenis, etcétera. Tenía una vida muy activa. Y lógicamente, como muchos preadolescentes o adolescentes empezás a crecer. Yo había pegado un estirón alto, o sea, yo mido 1,90 m, había pegado un estirón, estaba flaco, necesitaba ganar masa muscular, entonces le empecé a prestar atención a la nutrición, a la alimentación. Siempre fue algo que me interesó, pero sobre todo a partir de los 17, 18 años. Luego empiezo a estudiar medicina. Para mí la parte de endocrinología como tal
me interesaba ya de por sí, pero también me interesaba la parte más psicológica, todo esto que hablábamos de la personalidad, eso siempre me subyugó, siempre me gustó, me fascinó, me atrajo. La locura en general, la locura más clásica, ¿no? De las personas, la proverbial persona creyéndose Napoleón gritando en una esquina, ¿no? A mí siempre me fascinó un poco esa historieta en esa época de mi vida. Luego hice mi carrera. Cuando me tocó cuando me tocó la necesidad de tomar una decisión en función de si me quería especializar, yo opté por la psiquiatría, que era lo que más me convencía, pero nunca me disocié o me divorcié de todos esos otros intereses. Sí estuvieron en pausa durante un tiempo mientras yo hacía la residencia, que era bastante demandante, pero ni bien estaba terminando, me acuerdo una noche de guardia, tuve como un momento serendípico en el que me topé allá por el año 2015, me topé con el concepto de ayuno, en una guardia nocturna, en una Navidad. No había nadie internado, o sea, se habían todos los familiares, se habían todos los pacientes. Entonces, estuve toda la noche estudiando, me leí un libro como de 300 páginas una noche que era sobre el ayuno, llamaba Eat, Stop, Eat, de Brad Pilon, que fue como uno de esta nueva ola de nutricionistas que empezaron a hablar del ayuno y del ayuno intermitente, y ahí empecé como a conectarme con esa faceta, pero todavía no le veía una aplicación en mi profesión, lo veía como algo más mío, personal. Y en ese momento yo estaba trabajando en una clínica de neurociencias y empecé a conectar, ahí empecé a atar cabos. Empecé a ver, yo estaba en el comité de admisión de la clínica. El comité de admisión yo estaba con una psicóloga y recibíamos a todos los pacientes que querían ser ingresados para un tratamiento ambulatorio. Entonces eso te da una posición privilegiada para tener una observación de la población, en definitiva una muestra, obviamente, ¿no? Entonces yo veía entre 8 y 10 personas por día, o a veces más, 15 personas, por ahí, y tenía toda una valoración, era bastante intenso, y empecé a ver una incidencia muy alta de diabetes, de hiperinsulinemia, de trastornos metabólicos en los pacientes que venían a consultar por ansiedad, por depresión, por algo relacionado a veces con la alimentación. Pero cuando uno empezaba a poner el ojo un poco más en esa asociación, empezabas a ver una altísima frecuencia. No solamente una presentación o una manifestación bidireccional, sino como una situación causal, como la misma, y eso es un eje importante de la discusión, como la parte metabólica, como la causante de la enfermedad mental o del padecimiento mental. Entonces ahí inició como otra etapa de estudio, formación, viajes, presentaciones, conferencias, etcétera, como profundizar. Y en estos últimos años verdaderamente lo que ha sido acuñado como psiquiatría metabólica ha tenido una explosión dramática, sobre todo con la incidencia del Basukhi Group. El Basukhi Group que crearon una fundación que es Metabolic Mind para financiar justamente estudios que tengan a la dieta cetogénica sobre todo como el eje de la intervención para volverla mucho más disponible en psiquiatría, que justamente es una de las herramientas más importantes que tenemos para cambiar la química de nuestro cerebro y el funcionamiento de nuestra fisiología. Por ende, un poco lo que me hizo clic fue, te diría, ese momento fue como toda una preparación, como esa famosa, ese commencement speech de Stanford de Steve Jobs, que dice, uno no puede unir los puntos hacia adelante, ¿no? Uno va actuando, se va moviendo en función de lo que le atrae y después empieza a unir los puntos para atrás y las cosas empiezan a hacer sentido. Así que un poco uniendo esos intereses por la nutrición, la endocrinología, todas esas otras facetas que en psiquiatría habitualmente quedaban a un costado, integrándolas, creo que se puede ofrecer una alternativa mucho más abierta, abarcativa y panorámica de la salud mental, que es lo que a la gente, por otra parte, le resuena. Le resuena porque cuando vos lo hablas con la gente, dices, sí, eso es exactamente lo que me pasa. Y ven incluso una correlación entre el aumento de peso y los problemas metabólicos y su diabetes o no diabetes, pero
su patología y su estado de ánimo o muy relacionado con su conducta alimentaria o con el exceso de consumo de comestibles ultraprocesados o de algún elemento de esa característica. Pues la contracara, hacen un cambio por su cuenta porque quieren bajar de peso, porque se quieren sentir mejor en ese sentido y su salud mental mejora sistemáticamente. Así que bueno, son algunos de los elementos que me han hecho clic, pero bueno, han habido muchos clics a lo largo de estos últimos años. Que bueno, justo te iba a preguntar cuál era exactamente la diferencia con esta psiquiatría metabólica, pero bueno, es lo que has comentado, ¿no? Que tiene en cuenta mucho más el ambiente, el entorno, los hábitos y todo esto que hace la persona, ¿verdad? Exactamente. Básicamente el clic fue entender que en muchos casos había una capa biológica, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste hoy, una capa biológica que no estaba siendo atendida. Ese descartar organicidad no se estaba haciendo. Entonces, resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado, la atención al sueño, los ritmos circadianos, los comestibles la cantidad de comida chatarra con todos los ingredientes y todo lo nocivo que eso tiene, el sedentarismo, la falta de movimiento, la gestión del estrés, la parte social, las redes, el uso de tecnologías adictivas. Entonces, ahí me fui metiendo en estas intervenciones metabólicas y hábitos sin abandonar lo clínico, por supuesto, y haciendo, y esto es muy, muy importante, una complementación con la psiquiatría tradicional. Yo no estoy peleado con la psiquiatría tradicional. Mi objetivo es ayudar a que evolucione, ayudar a que tengamos una visión más amplia y que nos haga bien a nosotros los psiquiatras también trabajar, porque es muy feo solamente dar fármacos, ver que nuestros pacientes no mejoran, y nuestros fármacos son los que muchas veces les hacen tener sus trastornos metabólicos, porque arriba del 95% de los psicofármacos tienen impacto metabólico y hacen que la gente suba entre 5 y 10 kilos, mínimo. ¿Cuáles son las posibilidades para explicar, por ejemplo, estos trastornos en personas saludables, ¿no? Porque entiendo que también ocurren. Y si ya están con estos hábitos que en principio son saludables, como te comento, ¿qué otro trasfondo podría haber ahí? Justamente la psiquiatría metabólica es un enfoque que busca mirar a la salud también como un fenómeno del metabolismo cerebral y corporal. Entonces, empezar a ver todas estas dinámicas, quizás una persona que empezó en un cambio, que tomó decisiones, las decisiones más groseras en su vida, vamos a decir, las frutas que cuelgan bajo, como dice en inglés. En español no está tanto esa frase, pero digo, las frutas que cuelgan bajo, como primero tratar de atender esos grandes factores que puedan estar afectando y después tratar de ir haciendo justamente esa mayor individualización. Entonces, este enfoque que busca mirar justamente la salud mental como ese fenómeno, básicamente hay algo que lo centra, que tiene que ver con la energía cerebral. Brain Energy incluso es el nombre de un libro que escribió mi colega, el doctor Chris Palmer, justamente que también Chris Palmer, George Aid, conmigo, Nicole Laurent, que es una psicóloga norteamericana, Beth Supet-Kania, que es todos fuimos recipientes en el 2022 de un incentivo, un premio de Metabolic Mind por estar justamente atendiendo estos factores. Y sobre todo te diría que como el mayor resumen es qué tipo de energía está utilizando nuestro cerebro en un momento determinado. Y eso creo que es un factor central. Quizás te sorprenda, quizás no, que en toda nuestra formación como médico, pero sobre todo nuestra formación como psiquiatras, teniendo el cerebro como órgano diana de nuestra práctica clínica, no sabemos de nutrición, no sabemos de alimentación y mucho menos sabemos de los factores energéticos de nuestro cerebro, es decir, qué sustrato utiliza nuestro cerebro en un momento determinado y si está siendo eficiente en hacerlo. Entonces, las dinámicas de la insulina y de la glucosa, la salud mitocondrial, que lo que vos estás haciendo ahí es con un entorno rojo, con tus gafas que bloquean los espectros de luz azul, tratando de tener alguna atención, incluso si tenés alguna tarjeta SPIR o algo que genere un magnetismo, que tengas algún cuidado de ordenar un poco la energía que te rodea. Las electronides.
Ahí está. Si me permitís añadir en este aspecto, familia imparable, si todavía queremos ir un poquito más allá para protegernos de esas ondas y campos electromagnéticos que no tenemos todo el control, por así decir, yo llevo confiando ya un par de años en las electronites, que habrás visto en otros vídeos y que te recomiendo ver el episodio 3 con los hermanos Ruanova, de Ruanova Health, que con estos objetos, ¿vale? Te leo directamente desde su web que proporcionan una explicación mejor de la que yo podría explicar. Dice tal que así: mejora tu salud, acelera la recuperación y optimiza tu calidad de vida, que están respaldadas por años de investigación y resultados comprobados que incluso con estos medidores de ondas electromagnéticas. Podrás encontrar más información en su web y en los vídeos y episodios que te he comentado. Pero el mecanismo es que las electronites invierten las ondas electromagnéticas artificiales perjudiciales para la salud, emitiendo electrones de spin negativo que neutralizan estos efectos negativos de los IMF, de la radiación electromagnética, al igual que emite la Tierra, y nos beneficiamos haciendo grounding, por ejemplo. En cualquier producto de su web, si pones al final el código imparable10, obtendrás un descuentazo en todos sus productos. Pruébalos y te aseguro que no te arrepentirás. Esos son los recursos. Es una intervención, por ejemplo, que yo podría adjudicar a lo que es una intervención dentro de la psiquiatría metabólica, porque tiene que ver con la gestión de la energía de alguna manera. Yo no lo limito solamente a lo que tiene que ver con la energía cerebral, cómo nosotros cuidamos nuestros entornos sin obsesividad, sin ese hipercontrol y esa sensación de que si no estoy haciendo algo perfecto me voy a enfermar, pero con un poco más de conciencia a un montón de otros factores. Entonces, aspectos como la flora intestinal, la microbiota, aspectos como la inflamación crónica de bajo grado que te mencionaba recién, los ritmos circadianos. Nada de esto niega lo psicológico, lo integra. Y en nuestra práctica, además de la psicoterapia y de la medicación cuando corresponde, cuando tenga una utilidad, es trabajar desde estos conceptos como comida real, suplementación adecuada, proteína suficiente, hierro suficiente, zinc, menos ultraprocesados o evitar, gestión justamente de los ritmos y las oscilaciones cotidianas, estabilidad en la glicemia, una dinámica de movimiento ajustada a esa persona, porque nosotros por ahí prescribimos movimiento y no es lo mismo en un joven atleta de 20 años que en una persona de 75 que ha estado sedentaria los últimos 15, 20 años. Entonces, la intervención en movimiento para una va a ser muy distinta que para la otra, pero los beneficios en su salud mental van a tener una gran correlación. Y después, hábitos higiénico-dietéticos que cuiden el sueño, la luz, la exposición a la luz y el manejo del estrés. No sé si respondí de todas maneras tu pregunta. ¿Cuáles podrían ser los orígenes en una persona saludable, ¿no? Que vamos investigando y parece que todo lo hace de forma saludable, ¿no? De que todos los hábitos están bien. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay para esas causas del trastorno mental emocional? ¿Puede ser simplemente genético o de personalidad, por ejemplo? ¿O qué más cosas hay asociadas? Bueno, eso en algún punto entras en lo que clásicamente se ha descrito como las diferencias en el campo de acción de la psicología y de la psiquiatría en algún punto, ¿no? Puede decir, el psicólogo se centra principalmente en lo que es una evaluación psicológica, herramientas psicoterapéuticas, conductas, traumas, vínculos, comunidad, esta valoración de justamente me estoy vinculando, estoy conectado. Entonces, una persona que vive sola, está relativamente aislada, le presta mucha atención a su salud, cuida su sueño, cuida su descanso, hace su higiene, usa metódicamente sus gafas, su entorno, come comida real, entrena, está impecable, pero está aislado, no se conecta, no tiene amistades genuinas, tiene mucha vida en redes y tiene muy poca actividad analógica y muy poco contacto humano. Eso por sí solo te puede dar lo que te estoy buscando como un caso extremo, como para mostrarte que hacer todo bien muchas veces puede ser un problema incluso. Y esto es polémico lo que digo, pero digo, hacer todo bien y todo perfecto muchas veces, como son intervenciones contraculturales, muchas veces nos desconecta socialmente. Sí. Porque si quiero comer, y la mayor parte de los lugares para hacer una salida a comer con amigos son lo que se llaman acá en Argentina birrerías, ¿no? Es cerveza, pizza y hamburguesas. Entonces, o vas
y si vos estás en plan de cuidar tu salud y no tomar cerveza y no comer papas fritas cocinadas en aceites hidrogenados o pizza toda aceitosa y con determinados ingredientes y con harinas refinadas y con poca fermentación, bueno, todos esos elijo participar y atender mi salud emocional de tribu, o me quedo en mi casa y cuido mi alimentación. Entonces entramos en este tipo de dilemas y dicotomías que yo las veo todo el tiempo, Guille, en mi consulta, porque a una persona que viene ya con alguna situación de ansiedad, alguna situación de anímica, y vos le tenés que hacer una intervención de decir, bueno, vamos a hacer una dieta cetogénica y eso muchas veces te aliena de tu círculo y de tu red social, que te sigue tratando aún más loco por estar comiendo distinto para sanar tu salud mental. Entonces tenés que resistir embates, ridiculizaciones, estigmatizaciones. Entonces, y el psiquiatra, además de médico, justamente hacemos toda esta valoración clínica, que tenés que evaluar riesgos, comorbilidades médicas, otras cosas que estén ocurriendo, y se pueden obviamente pedir estudios, analíticas, un screening metabólico, ecografía abdominal, ver cómo está ese hígado, cómo está la resistencia a la insulina. Y en la vida real, lo mejor es justamente ese trabajo multidisciplinario en equipo. Entonces, hay casos que no requieren quizás la intervención de un psiquiatra o todo este componente más médico, porque tienen justamente un origen psicógeno, que creo que incluso le apuntás ahí, tienen como un origen psicógeno. Mi vida iba bien, yo estaba contento, estaba relativamente satisfecho, mi pareja o mi profesión o mi estudio, todo bien, y me pasa algo un parteaguas, ¿no? Un antes y un después en mi vida, y mi vida se vuelve una búsqueda, me da una situación de ansiedad o alguna situación traumática, y ahí se me desordena, se me desorganiza, y ahí es donde empiezo a hipermedicalizar eventos o situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida. Entonces, parte del concepto tiene que ver con cómo nosotros lidiamos filosófica y psicológicamente con los desafíos y las adversidades de la vida. Por eso también yo soy un gran defensor de la filosofía estoica en nuestro trabajo, que no tiene que ver con resistir, porque ahí también sería solamente ser tonto, quedarse en una situación que me está lastimando y me está lesionando, pero hacer todo lo que está en mi poder para mejorar. Entonces, muchas veces las intervenciones metabólicas te dan una punta de ovillo para decir, bueno, toda esa parte, yo sé que es una situación pesada, difícil, que nos va a llevar mucho tiempo a trabajar, resolver el fallecimiento de tu papá, la muerte de tu mamá, la pérdida de una pareja, que se te haya inundado tu casa, que hayas perdido todo. Son situaciones muy duras. Entonces, vos no podés pedir que esa persona esté contenta el otro día. Porque va a decir, hay algo mal. Una persona que se le acaba de perder todo, y hasta el otro día está feliz. Puede estar agradecida de que no murió, de que no murieron sus familiares en esa inundación. Y lo digo porque también han ocurrido cosas, estos son cosas a las que nos podemos relacionar en nuestra cotidianidad y han sido parte de la humanidad durante toda la historia. Pero el tema es justamente no agregarle insulto a la injuria, y que desde el punto de vista físico, si yo estoy apto, si yo estoy fuerte, si yo estoy hábil, si yo estoy predispuesto, si tengo, vamos a ver, todas esas cosas en orden, mis posibilidades de que eso no sea el último golpe para mi vida son mucho mayores, porque yo estoy con otra fuerza, con otra resiliencia para salir adelante contra con esas adversidades. Entonces, eso podría ser resumido como ese concepto de resiliencia, cómo yo puedo, no solamente, o de antifragilidad incluso, cómo ante situaciones caóticas yo puedo usar mi filosofía y mi psicología y mi fisiología para emerger fortalecido. Y yo con esto no quiero bajar un mensaje positivista y a por ello y todo para adelante y positivismo bobo, sino elegir la mejor de las opciones ante una situación dramática. Qué bueno. Y qué bueno que lo hayas relacionado con el estoicismo, porque justo hace 2 episodios lo hicimos sobre el estoicismo, así que también viene muy bien para enlazar, ¿no? El que no conozca esta filosofía y demás, muy interesante, y también si a ti te interesa o lo que sea. Nos hemos metido ya bastante de lleno, pero ¿cómo definirías la salud mental a día de hoy, no?
porque parece que cualquier persona, por poco que sea, tiene un poco de estrés, un poco de ansiedad, ¿no? Tiene ciertos problemas de sueño, como que aun siendo saludables, hoy en día el mundo moderno nos lleva a esos microproblemas, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría la línea y cómo definirías esa salud mental, ¿no? Ahí tiene un gran componente de individual, ¿no? O sea, si bien uno puede hacer descripciones generales como decir, bueno, la salud mental es nuestra capacidad de sentir, de pensar y de funcionar y actuar en sociedad con suficiente equilibrio y flexibilidad. La palabra flexibilidad, cuando yo pienso en salud mental, se me viene una y otra vez, es decir, tener diferentes set de herramientas y recursos como para vivir una vida con sentido, sostener vínculos y enfrentar el estrés sin rompernos con esta resiliencia que hablábamos recién. Desde un punto de vista clínico, vamos a decir un poquito más formal, un estado de bienestar y funcionamiento de nuestra psiquis emocional y social, ¿no? Ese estado en el que nos permita a nosotros llevar adelante nuestro tren de vida, nuestro potencial, nuestros objetivos personales, sin que nuestro padecimiento mental nos interrumpa o nos obture. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos inseguros o con mucha falta de confianza sobre nuestra estabilidad mental, una de las cosas más tristes que nos ocurre en definitiva es que dejamos de proyectar a mediano o largo plazo. Se vuelve todo mucho más urgente y mucho más momentáneo. Si bien uno puede abogar por el aquí y el ahora en términos del sentir y del estar ubicados y de anclarnos al presente, la incapacidad de proyectarnos hacia el futuro, porque el futuro luce inestable, es algo que toca ver cuando una persona ya recibió 2 o 3 golpes en la vida, no se anima a proyectar. Y yo creo que esa es, en algún punto, una muestra de cuando nuestra salud mental ha sido afectada. Uno ya deja de mirar el futuro con expectativa, con esperanza, con fe, incluso, de que las cosas van a estar bien. Cuando uno pierde esa capacidad y queda muy enroscada con los problemas actuales y no ve un horizonte, eso es uno de los síntomas más importantes que yo veo en términos de nuestra salud mental. Lógicamente que nuestra salud mental, si vamos un poquito para atrás en lo que es esta parte del metabolismo, lo sistémico, lo que sería como, de alguna manera, mi sello de lo que trato de promover, la salud mental es un fenómeno que emergente de un cerebro con energía estable y un sistema nervioso que se encuentra regulado, ¿no? El tono simpático y el tono parasimpático. No estoy en ese estado de alerta constante, ni estoy hipotónico y sin responder a las demandas del entorno. Que converse bien con mi historia personal, con mis vínculos y con mi entorno. Entonces, un cerebro, vamos a decir, con una batería con suficiente energía, un sistema nervioso regulado y el inevitable sentido que le damos a nuestra vida y cómo estamos desconectados. Y ahí, si me permitís un bonus, yo hablo mucho de esto de un ratio sano para cada uno entre la solitud y la conexión social. Y esto es un concepto muy, muy valioso para mí, para mi práctica clínica, y la quiero compartir, incluso me interesa tu input. Sí, sí. Sabemos que la soledad es uno de los principales males de nuestra época. Se podría decir que tiene peso de pandemia. Justamente la pandemia del COVID lo exacerbó, lo acentuó, mucha gente se aisló, hay mucha gente todavía muy encerrada post pandemia, aunque te parezca loco que lo mencione. Entonces, esa sensación de aislamiento nos duele físicamente, y eso, una de las expresiones emocionales de esa desconexión social es la depresión. Y la depresión de alguna manera te incomoda para que justamente vos salgas a darle esa nutrición social a tu ser. Entonces, un ser humano sano busca tener una saludable armonía entre la solitud, que es estar solo, sin inputs de otras mentes, y sentirme bien en mi propia compañía, y conexión social significativa. Es decir, tener conexiones sociales en las cuales
Cuando estoy, no la fragmento con la tecnología, cara a cara, tener buenos diálogos, conversar, discutir, argumentar, articular una defensa, hablar de temas importantes, hablar de temas incluso que no sean tan relevantes, pero estar acompañados, conversar, sentirnos escuchados, sentirnos contenidos. Entonces, todos estos elementos, si de alguna manera se pueden redondear son como esos criterios prácticos, ¿no? De alguna manera, te podría decir incluso que son como tips para tener en cuenta y como una checklist que podemos hacer si nos estamos sintiendo en un momento así, ¿no? Es decir, en primer lugar, nuestra propia regulación. Si podés volver a tu centro y a tu eje y a tu tren de vida después de una emoción intensa, o si te cuesta muchísimo trabajo, quedan escombros por semanas cuando tenés una emoción intensa porque te guardás, porque te enojás, porque te peleás con todo tu entorno, porque mandás a cagar a la gente, porque sos muy reactivo y porque quedás desregulado al punto de que no podés dormir, afectas tu alimentación, dejás de entrenar, o sea, te pegan mucho las emociones y no podés volver a tu eje con cierta agilidad y velocidad. En segundo término, esa flexibilidad que te mencionaba hace un ratito, Guille, ¿no? Si podés cambiar de estrategia cuando algo no funciona. Porque a veces la rigidez nos lleva a querer seguir insistiendo acá, y quiero seguir insistiendo acá, y sigo insistiendo acá. Y a veces la perseverancia y la constancia, fenómenos, son las que te llevan a llegar a esos 300 capítulos del podcast, ¿me entendés? Te ayudan a sostenerte, a la constancia, a la disciplina, a la satisfacción personal, el proyecto. Pero hay veces uno tiene que saber cuándo una estrategia está agotada. Y cuando una estrategia está agotada para mí, y yo sigo insistiendo, y yo digo, yo soy así, esto que vos me has mencionado de la personalidad. Cuando yo escucho a alguien que dice, yo soy así, al que no le guste, que se vaya. Esas personas terminan con mucha gente que se va de su vida. Porque la vida en sociedad implica una negociación constante de ceder, de poner límites, de exigir límites, de respetar los límites del otro, de negociarlos, de tener una reciprocidad que funcione hoy, que funcione la semana que viene, que funcione el mes que viene, que funcione para el resto de nuestra relación. Entonces, esa flexibilidad cognitiva, que en algún punto lo podemos conectar con la flexibilidad metabólica, esa capacidad de utilizar diferentes fuentes de energía en nuestro cerebro. Y yo veo que personas, cuando empiezan a estar metabólicamente más flexibles, algunos aspectos de su personalidad también se vuelven más maleables y más pasibles de una intervención psicoterapéutica. El tercer punto, el nivel de función de una persona, ¿no? Si podés sostener rutinas, si te sentís con la misma energía para seguir grabando los podcasts, si a veces te sentís un poquito bajito, pero igual tenés la psicología para llevarte a trabajar ese día y permitirte no quemarte, pero sostenerte en una rutina que te dé estabilidad cuando todo se haya puesto caótico. De repente, justamente, cómo está tu descanso, aspectos que tienen que ver con tu trabajo, cuánto sentido tenés de tu trabajo, si tenés pasión, tenés hobbies, todo, cómo está tu autocuidado, la mayor parte del tiempo. O sea, cómo está funcionando. Entonces, la regulación, la flexibilidad, tu función. Y el cuarto punto es lógico, lo que hablábamos recién, vínculo y propósito. Si te podés conectar con otras personas, incluso con algún objetivo valioso, virtuoso, que aporte, admirable, que sobre todo que te genere esa intensidad por dentro. Y hay otro punto muy importante. Nosotros tenemos como dos grandes motivadores de nuestra conducta. ¿Vamos hacia un incentivo o nos escapamos de algo que nos duele? Esos son como las dos grandes patrones de movimiento en la vida, en realidad. Porque si vos pones una ameba, organismos unicelulares, vos le pones un cultivo que lo nutre, y la amebita se acerca al cultivo y se nutre. Y si vos le das un toquecito eléctrico, la ameba se distancia, lo evita. Entonces, parte del arte está en reconocer cuando una dificultad que nos duele es constructiva y nutritiva, versus cómo me alejo de cosas que me están haciendo mal, que me duelen, en las que persisto. Y muchas veces son historias y narrativas que nos autocontamos, que nos mantienen encapsulados en el dolor. Entonces, esto yo sé que por ahí es una cápsula que podemos desarrollar, pero muchas veces es justamente la narrativa que nos mantiene ahí, y a veces el arte está en
ir hacia lo que nos cuesta, hacia el desafío, hacia el obstáculo, hacia lo que nos duele, lo que nos da ansiedad, lo que nos da mucho miedo, y del otro lado está el crecimiento. Entonces, sí, muchas veces cómo nos contamos la historia hasta llegar ahí. Justo una de las frases que más hablamos en el episodio del estoicismo era que la incomodidad siempre te llevaba al crecimiento, ¿no? Bueno, Ignacio, estaba aquí tomando notas y todo me ha parecido muy interesante. Podría ya escribir un libro con todas las notas aquí que tengo, pero me ha parecido muy interesante la parte esta como de motivación y ganas de vivir, conexión con tu propia vida que has mencionado, ¿no? Con tu ser. Porque la palabra que más se me venía a la cabeza era ese propósito, ¿no? Cuando mencionabas el proyectar tu vida, tu futuro, ¿no? Porque muchas veces yo he estado ahí también, ¿no? Y cuando pierdes ese propósito, entras como un poco en esa crisis existencial, ¿no? De qué quiero hacer con mi vida, quién quiero ser. Y al mismo tiempo, hoy en día, en este mundo moderno, a mí me da la sensación que mucha gente va con este piloto automático, ¿no? Y tampoco se plantea qué quiere hacer o dónde quiere llegar. Entonces, ¿qué parte de importancia le pones a este propósito en estos trastornos mentales? El propósito, me tomo el tiempo porque me gusta, esas preguntas son profundas y no me gusta tener una respuesta automática. El propósito, el sentido, lo que se llama el logos en psicología, en definitiva, aparece una y otra vez en filosofía, en psicología, de diferentes formas y con diferentes espíritus. Pero yo creo que cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene un sentido que nos trasciende a nosotros de manera egoísta y narcisista de que cuál es mi objetivo y qué quiero conseguir, cuando uno tiene un sentido más amplio, que uno puede adoptar otro tipo de responsabilidad por sobre uno mismo y sobre lo que a uno le rodea, y tener ese sentido de propósito, de trascendencia, de aporte, de responsabilidad, yo lo veo como un objetivo central en la salud mental. Más que como un objetivo, lo veo como un factor ordenador y rector que ordena nuestras intenciones como un imán, ordena nuestra atención, ordena en definitiva, hay filósofos que han dicho, bueno, la locura no es por qué la gente se mata, por qué la gente comete suicidio, sino cuál es el milagro, es por qué la gente elige vivir todos los días, ¿no? Como una vuelta de tuerca a ese componente. ¿Qué te lleva? ¿Cuál es el elan vital? ¿Cuál es ese objetivo de vida? ¿Cuál es? Y no es para tener esas cuestiones grandilocuentes de salvar a la humanidad o de derrotar el hambre en algún continente o algo por el estilo, sino de tener esa responsabilidad de conectarse con un sentido muy propio que en definitiva es un trabajo que nadie puede hacer por uno. Es un trabajo, sí, individualísimo, no narcisista, pero que cada uno de nosotros tiene que hacer de encontrar ese propósito, esa misión, ese sentido, que para muchas personas puede ser tener su familia, un trabajo que lo llene, un hobby que lo apasiona y que encuentra sentido en momentos de flow, ¿no? En momentos de conexión profunda en la que todo desaparece en el entorno, que tengo una experiencia óptima haciéndolo. Muchas personas encuentran sentido en la práctica de algún deporte, muchas personas en la práctica de alguna expresión artística. Entonces hay muchas fuentes de sentido. No tiene que ser la clásica de tener un hijo o de tener mascotas, sino de, en definitiva, aspirar a más, mirar hacia arriba, tratar de ser la mejor versión que uno pueda ser y trabajar por ello, digamos, tener ese objetivo de como ese desafío personal en la vida, de decir cuán bien puedo estar, cuán bien puedo hacer a mi alrededor, y cuando yo me puedo responsabilizar de mí mismo, ayudar a los que me rodean y ser una persona que sume, ser una persona que contribuya, que colabore, que sume básicamente al entorno social, y no como de qué manera me puedo servir a mí mismo, sino cómo puedo servir a los demás. Y eso siempre ha sido una fuente de sentido para el ser humano. Uh-huh. ¿Y qué herramientas, por ejemplo, se te ocurren
a la hora de encontrar este propósito o este camino en la vida? Porque yo en aquel momento, y tampoco a día de hoy, tampoco sabría cómo te surge ese propósito, ¿no? ¿Cómo lo trabajas para encontrarlo? Es una pregunta que yo no tengo una respuesta única, lógicamente, ¿no? Es una pregunta densa desde el punto de vista simbólico y significativo. Sí creo en las iteraciones. Sí creo que el ser humano es un bicho hiperexploratorio, curioso, abierto, interesado, que le atraen muchas cosas, muchos intereses. Y sí creo que es un trabajo de prueba y error, de hacer iteraciones, o sea, ir probando, ir viendo cómo me hacen sentir las cosas, cómo me hacen sentir lo que hago, cuánto me involucro, cuánto me interesa, cuánto me atrae, y ojalá, y esto te diría que un comentario para aquellas personas, vamos a decir, de entre 15 y 30 años, pero no limitado a ellos, que muchas veces desperdiciamos en esa etapa tan preciosa de la vida la posibilidad de ser, justamente por diseño, el adolescente es más hiperexploratorio, tenemos mucho menos control cognitivo y regulación, somos mucho más temerarios, corremos más riesgos, creemos mucho más en nuestra mortalidad, no creemos que podamos morir haciendo alguna de esas locuras, entonces iteramos y probamos un montón de cuestiones. Entonces, probar y tenerle, sobre todo, mucho menos miedo a fallar. De alguna manera, no te voy a decir romantizar fallar, pero verdaderamente incluirlo dentro de nuestro algoritmo, de que si uno prueba a hacer cosas difíciles, que habitualmente uno encuentra sentido cuando justamente navega un poquito más allá de lo conocido, eso de alguna manera es una forma de navegar sentido. Entonces, hacer cosas que nos asusten, hacer cosas que hayamos postergado, hacer cosas que nos den miedo, hacer cosas que no sabemos cómo van a ser recibidas, pero ser lo más auténtico posible, no estar pensando constantemente qué es lo que le va a gustar al resto que yo haga, sino tratar de ser auténtico y tratar de forjar mi propio camino en esa autenticidad. Aquello que a mí me interese, porque los intereses suelen ser muy locos y muy individuales y una mezcla muy específica de a lo que fuiste expuesto a temprana edad, lo que te fue atrayendo a lo largo de cuando ibas creciendo, obviamente que está muy modulado culturalmente, así que ir hacia las cosas que nos dan miedo, incluso reflexionar y meditar, incluso meditar en nuestra propia mortalidad, que es un ejercicio estoico, el memento mori, el reflexionar sobre que el tiempo es finito, porque tenemos también una ilusión de permanencia, tenemos una ilusión de que las cosas van a persistir así, y muchas veces las oportunidades se llaman oportunidades porque aparecen periódicamente y puede ser que no vuelvan a aparecer. Entonces, capitalizar oportunidades, animarnos a dar pasos, entender que el miedo no nos está justamente señalizando que nos tenemos que quedar paralizados y quietos, sino que el miedo, muchas veces, el miedo y la ansiedad nos está señalizando que hay algo que me importa, que hay algo que tiene sentido para mí, que lo quiero explorar. Quizás cuando lo exploro no es lo atractivo que resultaba ser cuando no me animaba a hacerlo y salto a otra cuestión. Y lo otro, darle tiempo. Si empiezo a explorar por fuera de esa proverbial zona de confort, que por otra parte yo tengo una frase que la hablo mucho con mis pacientes, es decir, esa incómoda comodidad, le digo yo. Cuando uno está en esa comodidad, está como estable y puede mirar para atrás, y mis últimos 5 o 10 años fueron muy parecidos, no me desafié, no me salí no elongué nunca fuera de la lona, digamos, nunca hice una diferente, una de más, nunca me expuse, nunca, no sé, fui a dar una charla, canté, quise aprender un instrumento, tocar en público, hablar con esa persona, hablar con esa persona con quien me quiero asociar, con quien quiero iniciar un proyecto, o esa persona que me atrae o que me gusta, o con quien quiero compartir más. Entonces, básicamente el sentido también tiene mucho que ver cuando uno recorre las márgenes de mi capacidad actual. Entonces, cuando uno se exige, los norteamericanos que miden todo, dice, es incluso que está medido el desafío, cómo macheo el desafío a mis habilidades actuales, tiene que estar por encima un 4%, ya le ponen el número, pero digo, que esté ligeramente por encima de tus capacidades,
que no te abrume, porque si es algo imposible para vos en este momento, te va a abrumar y te va a dar mucha ansiedad y directamente no lo vas a intentar. Que sea posible, pero que requiera de toda tu atención para que eso sea posible, que no sea algo que lo haces como una rutina cotidiana, sino que es algo que te cuesta mucho trabajo y que de esa satisfacción de verte consiguiendo cosas difíciles se vuelva una adicción saludable, vamos a decir. Qué bueno. Metiéndonos un poco más ahora en los trastornos, por ejemplo, más comunes que ves normalmente en consulta o en este mundo moderno, ¿no? Tanto mentales como emocionales, ¿qué te sueles encontrar? En la modernidad yo creo, así como Freud en 1930, 40, 50, a mediados del siglo pasado describió la represión sexual en la época victoriana como un gran causante de histeria, de canalizaciones y de otro tipo de expresiones volcánicas de nuestro estado afectivo, yo veo sin lugar a dudas que el principal factor, no es sin lugar a dudas porque eso es muy poco científico, pero mi observación enfática es que justamente el uso de esto nos está haciendo perder algunos aspectos de nuestra humanidad que lo estamos pagando con salud mental, afectando nuestro estado atencional, afectando nuestras identidades. Hoy por hoy está muy en boga esto de los Therians, no sé si lo has escuchado o lo has visto, son estos preadolescentes, adolescentes que se ponen una careta de lobo, de perro, de gato, zorro, y caminan como animales, dan saltitos, van a las plazas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es... Menos mal que no. No, bueno, está como muy, muy en boga ahora, lo he visto, y me han preguntado bastante qué opino yo de eso, ¿no? Porque uno puede saltar a las conclusiones y hacer, viste, desde la poltrona de la psiquiatría o de lo académico, decir, son psicóticos, o están locos, o esto. Pero en definitiva estamos todos en búsqueda de una identidad. Y yo bajo ningún punto de vista creo que haya algo patológico en eso. Sí se vuelve patológico si pasado cierta franja etaria en la cual esas exploraciones son muy habituales y mirás para atrás y esas tendencias en grupos preadolescentes, adolescentes, habitualmente están, esa sensación de tribu. Si yo me siento bien con mis pares, con mis 5 o 10 amigos más cercanos, que en esa época suelen ser mucho más numerosos, un poco más volátiles, pero más numerosos, listo, a mí no me importa qué diga la sociedad. De hecho, si me critican, hasta es una señalización de que estamos en buen camino y que no nos comprenden y que nosotros estamos abriendo un nuevo camino. Entonces, esa sensación ha estado con la identidad de género, ha estado con los Therians, ha estado con los floggers en su momento, ha estado con todas las iteraciones que hacen los adolescentes, que me parecen valiosas si no se vuelve algo permanente, porque si uno está en un proceso de esas características y toma decisiones permanentes, se puede arrepentir muy marcadamente. Pero lo que veo es esa fragmentación digital es transversal. A los bebés y los niños que se crían con pantallas tienen índices de ansiedad altísimos, tienen una intolerancia al aburrimiento que es como la de que uno ve reacciones como las de un adicto a la que le quitan la sustancia. Rabietas, explosiones, una desregulación conductual, golpes, violencia, agresividad, irreverencia, una rebeldía patológica, porque no vamos a decir que los niños no van a tener todas esas conductas también incluso integradas, porque están aprendiendo justamente, pero eso se ve en niños de poca edad, de pocos años, y se ve incluso, ni hablar en la adolescencia, o sea, empezar a estar esta comparación. El año pasado, a principios del año pasado, Jonathan Haidt, que es un psicólogo, sacó un libro que se llama The Anxious Generation, la generación ansiosa, y él describe un problema de justamente esto que estamos mencionando, ¿no? Describe que él lo marca en la generación, la Z, que han crecido con las tecnologías, cómo se les vuelve difícil forjar una identidad propia personal por fuera de la identidad digital, como todas esas cuestiones que de repente, yo tengo 42 años, yo cuando era niño, de repente pasaba largos tiempos en los cuales no tenía inputs de otras mentes, no tenía un consumo de información externa. Y esa ausencia de solitud, lo que Cal Newport llama
de privación de solitud. Es decir, no poder estar solo con mi propia cabeza 10, 15, 20 minutos, que lo hubiéramos hecho todo, ¿no? Con la cabeza apoyada en el colectivo o en el bus, yendo a la escuela o caminando largos periodos sin AirPods, sin auriculares. A veces uno puede ir escuchando un podcast, escuchando algo nutritivo, algo constructivo, pero también es importante conservar esos instantes en los que mi mente empieza a vagabundear, empieza a hacer sentido de las emociones, de las cosas que fui encontrando en mi vida cotidiana, encuentra esos momentos de eureka en los que quizás le encontrás un hobby o ese sentido a algo que no le estabas encontrando sentido. Entonces, yo creo que la tecnología tiene como múltiples efectos en nuestra vida. Tiene cosas grandiosas como que vos estés en Australia, yo esté en Argentina y nosotros podamos estar conversando a través de esta pantalla y ojalá que agregando valor y nutrición al campo de información en salud, pero al mismo tiempo es algo que corremos el riesgo, y creo que todos somos de alguna manera víctimas y victimarios de esto, de que fragmente nuestro momento a momento, que no podamos tener buenas conversaciones, darles el tiempo, no tener momentos a solas. Entonces eso tiene un profundo impacto a nivel social, porque me puede limitar. Yo no puedo no volverme, si esto ocurre desde muy temprano, me puede costar mucho trabajo identificar señales sociales o señales humanas que me está dando el otro, de aprobación, de rechazo, de incomodidad, inadecuidad social. Entonces ahí está el arte de la asociación. Jugar deportes, jugar al como si, todos los juegos que hacen los niños mientras van creciendo, son golpearse, trepar, correr riesgos, el juego brusco, jugar brusco, ¿no? Jugar torpe con los chicos, entre ellos, que estén en el pasto, en contacto con la naturaleza. Bueno, todo eso es lo que se va perdiendo, todo ese juego al aire libre es lo que se va perdiendo a manos de la tecnología. Y esto afecta en todas las etapas de la vida. A los adultos, yo estoy trabajando, ¿viste? Sacan el celular en cualquier reunión, porque esto y lo otro, y no, esto es por trabajo, y siempre podés estar trabajando y nunca tenés un corte limpio entre qué es una cosa y qué es la otra, porque siempre estás a 1 o 2 clics de un mail de trabajo, o de una respuesta, o de un paciente, o de una situación, o de arreglar un horario, o lo que fuera. Entonces, constantemente nos quedamos sin esos límites claros para estar entre un escenario y el otro. Entonces yo creo que el punto de vista social, el punto de vista biológico, cómo nos genera ese estrés, en la adolescencia, esta comparación, o sea, los chicos, esto me ha pasado varias veces, que de repente te cuentan que estaban tranquilos en su casa, con su familia, de repente agarran el celular, ven en la red social que sus 4 o 5 amigos están juntados en una casa y no le invitaron. Entonces tenés una sensación de rechazo social y una angustia que no puedes dormir en toda la noche, y empezás un recorrido, y si encima tenés alguna cuota de neuroticismo y la estás pasando mal, empezás a ver qué hice mal, y en qué estoy mal, y en qué fallé, y no valgo la pena, y no soy útil, y no soy importante, y no me quieren, y soy rechazado, y no formo parte. Esa sensación de exclusión social tiene un lugar específico en nuestro cerebro y nos hace doler mucho. Entonces, el impacto social, el impacto biológico y el impacto psicológico, lógicamente. Entonces, todo esto te diría que es como es el caldo de cultivo para trastornos de ansiedad y, como hablábamos antes, no atendidos, aspectos de retraimiento social y que te dejan mucho más expuesto a consumos, adicciones y a trastornos de ansiedad. Qué bueno. Claro, has tratado súper bien los causantes del mundo moderno, pero me estaba preguntando también qué problemas o trastornos, has comentado los de ansiedad ahora, pero ¿hay algunos que pueden acabar con trastornos más complejos? Bueno, por supuesto. Si, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, te le voy a poner un diagnóstico. Muchas veces chicos que han estado expuestos hacia la tecnología y a la comida chatarra, todos consumos hiperdopaminérgicos, mucha hiperestimulación constante, persistente. Si no es la comida o el comestible chatarra, es la tecnología. Si no es la tecnología, si no es el celular, es la televisión o la tablet. O sea, es constantemente esa necesidad de estímulo constante, lucecita. Bueno, eso genera el caldo de cultivo para déficits ejecutivos, es decir, a nivel cognitivo,
y muchas veces terminan en la consulta diagnosticados con trastornos por déficit de atención con hiperactividad, con esos trastornos de ansiedad, adicciones, pero adicciones conductuales severas, digamos, porque una persona que no se puede desconectar con eso y te está obturando tu vida social, eso es un diagnóstico clásico, digamos, en psiquiatría, adaptado a la modernidad. Y la manera en la que eso, de alguna manera, y otra cosa, lógicamente, saliendo del campo de la tecnología, aunque yo nunca lo dejo aparte, porque nos atraviesa fuertemente y te insto, te sugiero que le pongas mucho el ojo a ese aspecto, porque es algo que como lo hacemos todos, es normal, pero que lo hagamos normal, Krishnamurti decía, estar adaptados a una sociedad enferma no es signo de salud. Estos son los puntos de la filosofía desde la cual yo trato de advertir o de alentar a que se generen modificaciones. Y lo otro es, te podría decir que si, por ejemplo, tomando como ejemplo los Estados Unidos, que tienen el 90% de la población enferma metabólicamente, y hablamos de ese sistema de funcionamiento patológico, ese dismetabolismo te va a terminar afectando a nivel central el acceso de tu cerebro a la energía, y si ese metabolismo está rígido, lo que vas a hacer es vas a padecer trastornos de ansiedad severos, trastornos de la conducta alimentaria modernos como los atracones y el snaqueo constante, esos son bastante modernos, que han sido nomenclados en el DSM a partir del 2013, o sea, no son del 80 y pico, del 70 y pico, y con esa incidencia de diabetes o de trastornos metabólicos, la altísima incidencia de patología mental, de todo orden, Estamos hablando de trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo y trastornos psicóticos, es decir, fue un gran lío porque el secretario de salud de Estados Unidos, Kennedy, dijo que la dieta keto podía curar la esquizofrenia. Y nunca ni Chris Palmer, ni George Aid, ni yo dijimos ni otros profesionales que están en el tema, nadie ha dicho se puede curar la esquizofrenia. Él se refería a una frase de él. Sino que con el entorno metabólico correcto se puede mejorar la salud mitocondrial, mejorar la salud de nuestras neuronas, de nuestra glía, de los sistemas de neurotransmisión, mejoras el acceso a la energía y muchas de esas patologías que tienen que ver con cerebros hiperinflamados, muchas de esas patologías que tienen que ver con vivir en entornos en asincronía con nuestros ritmos circadianos, empiezan a ser mucho más manejables con dosis mucho menores de psicofármacos en el caso de que sean necesarios. Entonces uno parte de que no tenés que sobremedicalizar, para conectarlo con lo que hablábamos al principio de nuestra conversación, no tenés que sobremedicalizar y podés empezar a identificar todas estas patologías con descripciones clásicas, pero que tienen manifestaciones modernas con este profundo impacto de lo metabólico, y esto te diría que ha sido un problema mucho más marcado desde el 2000 a esta parte, o sea, estos últimos 20-25 años, es un problema problema de salud pública que ha tenido una subida meteórica. Realmente los trastornos metabólicos, o sea, cuando uno hace analíticas en el laboratorio, un grueso de los pacientes tienen algún nivel de hiperinsulinemia o que es como la previa a la insulinoresistencia. Entonces, en general, esos vuelan por abajo del radar, porque hasta que no tienen un problema manifiesto que uno lo pueda adjudicar, no es atendido. Y cuando es atendido con un fármaco y no atendiendo la causa o la raíz, la etiología que lo puede haber generado. Ignacio, también me preguntaba, mirando estos posibles causantes, ¿hay más propensión, por ejemplo, a padecer algún trastorno mental o emocional, digamos, por edad, por género, por cultura o nacionalidad? ¿Sabes? ¿Algún contexto más socioeconómico, demográfico? ¿Hay algunas estadísticas que nos digan datos en este aspecto? ¿Te acuerdas que al principio vos me preguntabas por los rasgos de personalidad? Este rasgo del neuroticismo, que tiene que ver con el estado de alerta, que tiene que ver con cómo lidio con situaciones cambiantes en mi entorno, es mucho más frecuente. Si uno hace una distribución normal, es mucho más frecuente. O sea, en el medio estamos todos, y una distribución normal implica que en el extremo
es donde se presentan las patologías o las manifestaciones clínicas, y de cada 100 personas, entre 7 y 8 de las 10 personas con más altos índices de neuroticismo van a ser mujeres. Entonces eso las deja más expuestas a trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Y eso puede tener una explicación evolutiva. El sistema nervioso de una mujer está cableado no solamente para su propio propósito, más allá de lo que se quiera vender ahora, sino que está cableado para la maternidad. Está cableado para cuando estar en el binomio madre-hijo y estar atento a las amenazas del entorno. O sea, nosotros estamos en entornos modernos, en líneas generales. Si uno vive en un país civilizado y que no está en una guerra civil o que no está con altísimos índices de violencia, por ahí creemos que esa seguridad nos permite desentendernos de la biología que se generó y se gestó durante miles y miles de años, pero ese sistema nervioso que se pone en hiperalerta ante situaciones de riesgo y que está con mucho más anticipación ansiosa porque algo digamos, en mi futuro inmediato no esté bajo control o que no sea previsible, tiende a generar mayores índices de ansiedad y de estrés. Ni hablar aspectos culturales. Entonces, si hay patrones generales, la adolescencia y la adultez joven son ventanas de inicio para varios trastornos, y las mujeres en general reportan más ansiedad y más depresión. Muchas veces se lo indicó a que las mujeres en realidad tienen mucho más contacto con los sistemas de salud y consultan más, y la forma de padecimiento y la forma de depresión en el hombre tiene algunos rasgos distintivos con los de las mujeres, que tienden a buscar mucho más ayuda. Entonces, y en general en los hombres tiende a haber más consumo problemático y menos consulta. Es decir, más adicciones y menos consulta para tratar esas adicciones, por no ser consideradas un problema, o si es considerado un problema, lo puedo manejar cuando me ocupe. Y la vulnerabilidad socioeconómica, eso es un factor que atraviesa a todas las culturas, aumenta el estrés y el riesgo. Si estamos a una situación negativa de caer bajo la línea de pobreza, o si no me va bien hoy, no como, eso es un estado de alerta y de hiperalerta y de estrés sostenido, muy, muy real. Entonces, esto hay que tener mucha cautela, que esto no determina nuestro estado emocional, ni ser mujer, ni estar bajo la línea de pobreza, ni alguna orientación sexual, ni nada. Lo importante es el riesgo acumulado más todos estos mecanismos de protección que fuimos conversando, ¿no? El sueño, la red social, el propósito, los hábitos. Entonces, ese riesgo acumulado muchas veces yo veo la salud mental muchas veces como en mi cabeza, esto es una fabricación mía, que quede claro, como oscilaciones. Y uno va teniendo momentos en los que me siento muy fuerte, muy conectado, muy orientado, que todo me va marchando bien, y momentos en los que estoy bajón, momentos de alguna crisis personal en la que me retraigo de la sociedad para replantearme cosas, o que me replanteo aspectos bien profundos, y estoy como más reflexivo, o momentos naturales en los cuales estoy triste porque me ocurrió algo, y no necesariamente eso quiere decir que yo esté en una depresión. Es decir, dejar de patologizar emociones normales, eso es muy, muy importante. Entonces, sí hay esa propensión en ese tipo de estratos o de esos patrones generales que se pueden ver una y otra vez a nivel social. Entonces, y después en la adultez mayor, la soledad y el aislamiento, muchas veces provocado por una incapacidad física o pérdida de autonomía. Por eso es tan importante mantenernos autónomos con nuestro cuerpo, caminar, saltar, todo lo que nosotros seamos capaces de hacer, hay que seguirlo haciendo y no darlo por sentado, porque dejás de saltar, dejás de colgarte de una rama, dejás de trepar, cuando te querés acordar, ya no lo podés hacer. Dejás de sentarte, hacer una sentadilla profunda, y cuando te querés acordar, ya no lo podés hacer y no lo vas a poder hacer nunca más si no lo rehabilitás. Y a veces, dependiendo de la situación puntual, pasamos la línea de poder volver a recuperar algunas funciones. Entonces, eso es promoción de la salud y prevención, a mi criterio. Sí, sí, claro, como la típica frase esta de no envejecemos porque no nos movemos, sino que por no movernos estamos envejeciendo. Bueno, creo que no lo ha dicho del todo bien, pero se entiende. Pero se entendió.
cómo es el diagnóstico desde la psiquiatría, ¿no? Porque muchas veces como que se escucha psicólogo tal no sé qué, pero me va a derivar al psiquiatra, ¿no? Como si fuera, no sé, el siguiente paso y entonces el psiquiatra evalúa como problemas más complejos. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito cuál es también, pasa del psicólogo al psiquiatra y cómo es ese diagnóstico. Una muestra representativa de lo que ocurre generalmente, pero sí estoy actualizado de qué es lo que ocurre habitualmente. Clásicamente y tradicionalmente se nos enseñó o se les enseña al psicólogo, voy a decir de manera concisa y concreta, al psicólogo, bueno, si se puede abordar, si la persona te puede escuchar, puedes tener un diálogo, que la ansiedad o el estado de ánimo no lo abruma para entenderte, o sea que está como muy bloqueado y muy trabado en sus creencias o en su estado de ánimo, o lo que le ocurrió es muy severo y está muy afectado, ese es el momento, y esto es muy subjetivo de cada profesional, que el psicólogo o la psicóloga entienda que lo excede y que hay algo más profundo o más grave que le está ocurriendo y que requiere de algún tipo de fármaco. Y ahí es donde se solicita una interconsulta con la psiquiatría porque lo excede al psicólogo. O para hacer un trabajo complementario, para que le prescriba un fármaco que le anestesie un poco las emociones y trabajar sobre esos aspectos en términos más profundos o más integrales. A mí eso no como viste te decía, voy a volver a repetir la frase de Maslow, ¿no? Si vos tenés solamente un martillo vas a ver todos los problemas como un clavo. Entonces yo tengo muchos pacientes a los quienes no les prescribo psicofármacos y que no por eso le digo, bueno, no necesitas psicofármaco, no necesitas venir. Justamente es la gran oportunidad, porque tengo mucha gente que me busca porque o les prescribieron un fármaco y quieren ver si tienen alguna alternativa, si tienen alguna otra opción. Entonces me topo con personas que están altamente motivadas para hacer cambios en su vida y con esos cambios que hacen, en definitiva, pueden evitar empezar a lidiar con un psicofármaco que, bien implementado y bien indicado, con una correcta valoración y una evaluación, puede ser indicado. Entonces, una correcta anamnesis, los antecedentes, obviamente si hay riesgos de autolesión o de lesión a terceros o ideas psicóticas muy, muy enquistadas que le generan una dificultad, en las cuales uno puede hacer una valoración diagnóstica. En línea general yo tengo veo mi práctica a través de los lentes evolutivos, ¿no? Entonces siempre trato de pensar a mis pacientes como a qué se está ese organismo en general, no solamente su mente y sus síntomas conductuales, a qué está ese organismo adaptándose en su vida personal. Entonces ahí es donde yo evalúo sus entornos, sus antecedentes personales. Entonces, por ejemplo, para enlazarlo con lo metabólico, si tiene antecedentes personales familiares de diabetes o de depresión atípica con comorbilidad metabólica, bueno, eso me va a inclinar. Haces un buen screening metabólico con pedido de laboratorio, con la ecografía, más la clínica. La clínica, hay una frase que dice que la clínica es soberana. Entonces, incluso cuando los laboratorios no cotejen lo que vos estás observando en la clínica, guiarte por tu intuición clínica es la norma, al menos en mi práctica cotidiana. Entonces, haciendo esas valoraciones, la línea clara que se ve a nivel general es que si es algo que requiere fármacos va al psiquiatra y que no requiere fármacos puede permanecer en el ámbito de la psicología. Pero yo lo veo mucho más integral. Entonces, no tengo un montón de pacientes que de repente hago la valoración, les indico que no tienen depresión, no tienen un trastorno de ansiedad, no tienen un trastorno puntual, pero están teniendo estos síntomas, a un correcto relevamiento de los síntomas que pueden estar teniendo, la agitación psicomotriz, el nerviosismo, la dificultad para concentrarse, un ritmo circadiano alterado o asincrónico, acostándose todos los días 2, 3 de la mañana, con mucho consumo de alcohol, consumo errático de cafeína. Entonces, ordenando todos esos factores, Guille, muchas veces se genera un terreno mucho más fértil para las intervenciones psicoterapéuticas. Porque si yo estoy con dolores, si yo estoy con un marcado sobrepeso, si yo no tengo autonomía porque no puedo mover, si yo tengo miedo para ir hacia adelante porque no tengo propósito, no tengo un sentido o no tengo un incentivo correcto, muchas veces
son las situaciones en las cuales empiezo a caer ante los consumos, vamos a decir, hiperpalatables o esa hiperestimulación, redes, comida, pornografía, juego online, estar muy enroscado con la vida digital. Entonces, cuando uno analiza el terreno desde ese lugar, con esa visión más sistémica, bueno, haces una valoración y es un aporte enorme a nuestra práctica cotidiana. Y realmente uno ve, y es muy satisfactorio como profesional, porque la gente se empieza genuinamente a sentir mejor, no porque baje de peso, porque mejore su composición corporal, sino porque mejorar su vida se vuelve un propósito también. Mejorar su calidad de vida se vuelve un norte también en su vida, y también empieza como ese juego de hasta dónde puedo llegar, ¿no? En esta ecuación de la propia calidad de vida. Así que ese es como mi lugar dentro de la psiquiatría, por eso te digo que no sé si soy representativo de lo que ocurre habitualmente. Sí. A ver, tampoco sé exactamente qué ocurre habitualmente, pero por dónde va el paradigma de la salud también me lo puedo imaginar y bueno, no creo que sea así. Es mucho mejor, obviamente, tu perspectiva y tu enfoque en uno. A los psicofármacos, ¿no? Obviamente agotas todas esas estrategias de hábitos y demás, pero también a nivel, digamos, como más psicológico, planteas algunas herramientas que tengan que pensar sobre su cierto problema, escribir, ¿no? Algo que desarrolle más esa parte, como un trabajo más mental, me refiero. Yo creo que el problema suele ser el sobreanalizar, el sobreanálisis que nos puede dejar en una situación de parálisis por análisis, esa sobreintelectualización de todos los problemas y querer resolverlos, sacar la mente. Lógicamente que para aclarar la mente, esto es esto un poco del budismo y de los conceptos de meditación, uno tiene que dejar que sedimenten, ¿no?, los pensamientos y la aceleración cotidiana y la vorágine en la que vivimos. Entonces, cuando uno puede estar en solitud, meditando, caminando en la naturaleza sin interrupciones para nuestro proceso, para nuestro tren del pensamiento, conectarnos más con esa faceta nos ayuda a aclarar nuestro rumbo. Lógicamente que hay que atravesar un periodo de ansiedad en el que se nos vienen muchas ideas juntas hasta que le empezamos a encontrar el gist, empezamos a encontrar la esencia a una forma de pensar. Y eso es con lo que nos estamos quedando sin. Entonces trato de instilar esos momentos en mis pacientes y en general, de decir, tener momentos a solas, y eso es la necesidad de conexión social o momentos de solitud, o estrategias meditativas o estrategias de journaling, de tener una descarga mental cotidiana, de escribir propósitos, de aclarar también la forma de pensar, mediante la escritura, que ha sido una gran estrategia. Las caminatas, de nuevo, las caminatas en la naturaleza o en un entorno natural, como para salirnos un poco del entorno en el que constantemente estamos hiperestimulados. Eso es una herramienta que utilizo muchísimo. Lógicamente que también a mí me gusta mucho, soy un gran promotor de la calistenia y el entrenamiento, del entrenamiento con el propio peso corporal, porque creo que va mucho más allá de entrenar y estar fuertes, sino que va de un control de nuestro propio cuerpo y de entender cómo está nuestra fuerza en relación a nuestra relación con el entorno. Entonces, colgarse de la barra, hacer push-ups, poder hacer sentadillas, poder pararse solo de una silla. En definitiva, son todas cosas que se transfieren a la vida cotidiana en autonomía. Y ahí es importante, te hago la correlación. Cuando uno se siente autónomo, cuando uno se siente fuerte, cuando uno está desprovisto de dolores que te aquejen o que te limiten, es mucho más fácil proyectar un futuro con expectativa, con esperanza, con confianza y con fe, como te decía al principio, porque me siento más fuerte, me siento con otro ímpetu para mirar hacia adelante y puedo sentir que, bueno, cualquier cosa que la vida me arroje, voy a tener la energía y la confianza. Entonces, el journaling, el entrenamiento con el propio peso corporal, el pasar tiempo en la naturaleza, el tener hábitos higiénico-dietéticos, es decir, hábitos de sueño estables, la crononutrición, es decir, el ayuno intermitente concebido como ventanas de ingesta, es decir, tener señales claras para nuestro organismo de que es vigilia y que es
el reposo nocturno y qué es la relajación y el descanso. Es decir, tener señales claras y tener señales claras de cuándo estoy en periodo de alimentación y cuándo estoy en reposo gástrico. Es decir, tratar de comer durante las horas del día es una intervención en psiquiatría muy importante. Respetar también la oscuridad y el reposo gástrico durante nuestra noche biológica. Son todas intervenciones con un profundo impacto en nuestra salud mental y en nuestra psicología. Y vuelvo a repetir esa frase que a mí me gusta tanto, que es que nuestra fisiología modula nuestra psicología. Entonces, muchas veces cuando son cuestiones que tienen que ver con cosas que estoy sobreanalizando, que ya le di muchas vueltas, en las que estoy rumiando, es necesaria una activación física. No puedo intelectualizar una ansiedad que está provocada por acostarme a las 4 de la mañana mirando series, maratones de series, y me tengo que levantar a las 9 de la mañana. 5 horas de descanso nocturno, con un sistema circadiano desregulado, y me levanto con irritabilidad, ansiedad, un humor de perros. Los perros andan de buen humor habitualmente, pero digo, con un humor, con mucha irritabilidad, negatividad, pesimismo, sin energía, no la puedo intelectualizar. No puedo psicologizar y decir, no, eso es porque no lo estás pensando con claridad, debes meditar y hacer journaling. No, tenés que dormir, tenés que tratar de respetar tu ritmo y tratar de ir corrigiendo el terreno para que tu psicología pueda florecer. Y en la misma línea, antes de llegar a esos psicofármacos, hay como, entre comillas, psicofármacos naturales que no sean fármacos como tal. No sé, como por ejemplo la marihuana terapéutica, entiendo. No sé si también se pueden utilizar adaptógenos, ¿no? Como compuestos naturales que puedan ayudar un poquito más en esa ansiedad, emociones y demás. Sí, por supuesto. Tocás un tema muy, muy, muy de actualidad. En estos últimos, te diría, 3 años, si bien es de más larga data, ha explotado tanto la investigación como los emprendimientos tanto de adaptógenos, que pueden ser hierbas u hongos, que nos ayudan a modular la respuesta biológica de nuestro organismo sin una situación, o en general, todo lo que tiene algún tipo de efecto terapéutico, en general puede tener algún tipo de efecto adverso si no se usa racionalmente o en las situaciones adecuadas. Entonces, en general yo tiendo a utilizar, por ejemplo, ashwagandha en situaciones de estrés porque modula la respuesta del cortisol y toca algunos receptores serotoninérgicos. Uso off-label, esto es algo que en muchos países no está adaptado, pero también uso microdosis de psilocibina en algunos pacientes seleccionados que lo eligen, incluso alguna macrodosis, pero eso es otra rama, digamos, de intervención, pero que tiene muy buena evidencia científica detrás, ¿está? En conjunto con vitamina B3, melena de león, por el impacto cognitivo. Entonces es un área en la que estoy activamente investigando y estudiando de cómo utilizarlo de manera adecuada y cómo se puede complementar con nuestra práctica cotidiana. Por otra parte, el uso de cannabis medicinal también es otra gran avenida de tratamiento y de intervención, sobre todo, y clásicamente se empezó a utilizar tanto en patologías como la epilepsia, como en pacientes oncológicos, pero ahora se ha extendido a otro tipo de diagnósticos, y realmente la pureza y la concentración que se llega de los principios activos y cómo se puede seleccionar las cepas para apuntarle a lo que uno está buscando desde el punto de vista terapéutico ha mejorado enormemente. Entonces eso nos brinda todo un botiquín diferente y complementario de herramientas y recursos que nosotros podemos utilizar en nuestra cotidianeidad. Así que sí, hay un montón de herramientas realmente que son modernas en sus aplicaciones, pero que han estado con nosotros incluso desde antes de la medicina moderna, porque todas las medicinas más aborígenes o ancestrales, chamánicas, han utilizado hierbas y principios activos de la naturaleza, raíces, hongos, todo lo que el entorno les daba como intervenciones medicinales. Incluso a mí algo que me fascina mucho es que cada una de estas intervenciones tiene un espíritu. Es decir, la intervención, por ejemplo, del extracto con L-teanina, lo del espíritu, en definitiva, es
si es algo que te abre a tu conciencia, que es algo que te permite explorar más en profundidad, sobre todo en esta pregunta, como decías, del sentido. En personas que están en esas búsquedas, por ejemplo, una microdosis de psilocibina que les ayuda a estar un poco más abierto, un poco más sereno, un poco más conectados con sus sensaciones, puede ser tremendamente útil, pero siempre con un acompañamiento, o idealmente con un acompañamiento médico o profesional de alguien interesado, alguien comprometido, alguien involucrado en la salud de ese paciente y en esa búsqueda personal que esa persona pueda estar teniendo. Así que por supuesto que hoy por hoy, y ni hablar, intervenciones que tengan que ver con minerales o complejos vitamínicos. Esos tienen muy buenas líneas de evidencia, no sé, por ejemplo, intervenciones con magnesio, creatina, complejo vitamínico B. Entonces, se trata de mejorar y limpiar la alimentación y optimizarla, pero por otra parte también complementarla con intervenciones de suplementos que nos ayuden, que por ahí nuestras dietas, más allá de que tengamos una dieta con alimentación real y bien ordenada, muchas veces los propios alimentos carecen de los minerales que necesitamos, y viviendo bajo otro tipo de asedio, la luz artificial, el estrés crónico, todas estas cuestiones nos depletan, por ejemplo, de minerales como el magnesio, y nuestros entornos modernos también nos depletan de minerales que se utilizan en la prefabricación de nuestros neurotransmisores. Entonces no es solamente toco los neurotransmisores como si esos están ahí, sino que también trato de tener una alimentación con proteína correcta, con los minerales adecuados y el entorno adecuado para que mi cuerpo los pueda fabricar. Y eso siempre ha sido el eje. O sea, quitar todo lo que está obturando y limitando la recuperación y la regeneración de mis propios neurotransmisores y mi propia estabilidad emocional. Wow, qué bueno, Ignacio. Bueno, vamos a dejar por aquí la grabación. Me ha encantado, ha sido una super masterclass que yo creo que a todo el mundo le va a ayudar mucho tu enfoque, porque es muy global, buscando esa raíz, vamos, como realmente debería de ser, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, alguna reflexión o algo que se nos haya escapado. No, en primer lugar agradecerte por la oportunidad, por la invitación para tener nuestra conversación. Me gratifica que te parezca algo constructivo, algo que suma al escenario de, creo que todo intento por buscar alternativas al estado de cosas al gold standard del tratamiento psiquiátrico moderno, suma mucho, y ojalá que haya sido nutritivo para vos como lo ha sido para mí. Y ojalá que para tu audiencia también lo sea. Sí, estoy segurísimo de que sí. Bueno, hemos hablado de tantísimas cosas como los propios diagnósticos, estrategias, componentes, hábitos, o sea, muy, muy completa me ha parecido. Y bueno, y tenía aquí muchísimas otras preguntas, pero sé que tienes cosas que hacer, así que yo por mí encantado. Si quieres venir algún otro día para una segunda parte, tendremos mucho que hablar. Dale, por supuesto. Aceptado. Bueno, Ignacio, muchas gracias por haber participado, colaborado con la familia Imparable, y muchos éxitos en todos tus proyectos, y seguimos en contacto. Un abrazo grande, Guille. Muchas gracias por la invitación. A ti, chao.